Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Refuerzos. El área de reurbanización era el lugar que históricamente se convirtió en el escenario del Anochecer de Jade. Un gran incidente sin precedentes en toda la historia de Asterisk. En esa ocasión, toda la zona fue completamente bloqueada. El capitán de Stjarnagarm, Helga Lindbell, que estaba activo durante el incidente, fue quien bajó el telón. Lamentablemente, el daño era grave y la formación del presupuesto de restauración progresó lentamente después de que el incidente fue resuelto y la responsabilidad civil investigada. Mientras tanto, los estudiantes delincuentes que se centraban en el Instituto Negro Le Wolf I ocuparon la zona como su sede. Cuando se trataba de repetir escaramuzas con Stjarnagarm, los estudiantes desertores de cada academia y delincuentes de fuera de la ciudad también comenzaron a reunirse. En poco tiempo, se convirtió en el submundo que es hoy. 1. NT, SIP, cambié el término, gracias a Anime UU, la mayoría de los otros términos se conservan. Motivo, mi comodidad personal emoticono cara sonriente V. Sin embargo, no era como si toda el área de reurbanización fuera un nido de delincuentes. El distrito de entretenimiento, Rotlicht, que se ubica al borde exterior del área, era relativamente tranquilo y seguro, siempre y cuando uno no fuera a entrar en un barrio pobre, no estaría en demasiado peligro. Además, algunos edificios se encontraban en riesgo de colapso por lo que nadie se acercaba a ellos. Tales edificios abandonados estaban esparcidos por todo el lugar. Claudia creía que el criminal estaba probablemente usando uno de tales edificios abandonados como escondite. Parece que no está aquí, tampoco. Kirin murmuró con una cara triste, mirando un mapa mostrado en la ventana espacial. Puntos rojos parpadeaban aquí y allá en el mapa, y todos esos puntos parecían representar los edificios abandonados a punto de caerse. Eran los datos que habían sido enviados por Claudia. Parecía que había momentos en los que tenía que encontrar este tipo de edificios abandonados antes y a aquellos que se apropiaban indebidamente de ellos. Por supuesto, no había duda de que el mapa ayudaba, pero aún había mucho para que ellas dos buscaran. Por otra parte, Le Wolf poseía los únicos datos detallados de la zona de reurbanización y eso no parecía ser todo. Saya no tenía sentido de la orientación, por lo tanto, no podían buscar por separado. Dicho esto, si el criminal que secuestró a Flora fuera en realidad un agente secreto de Le Wolf, enfrentarlo sola sería peligroso, por lo que esto podría ser lo mejor. De todos modos, no podemos hacer más que eliminarlos uno por uno. Aunque Saya, que caminaba junto a Kirin, tenía su expresión habitual, la impaciencia podía ser sentida débilmente en sus palabras. Tienes razón. Bueno, entonces el siguiente es Uva. Mientras empezaba a caminar después de asentir a las palabras de Saya, un dolor agudo recorrió la pierna derecha de Kirin. Era la parte que resultó herida durante la batalla contra Ardi. Exagerar está estrictamente prohibido. No. Esta cantidad no es nada después de todo. A pesar de que se había agachado involuntariamente, Kirin hizo una sonrisa forzada y se levantó a la vez. Parte de ello era su lesión, pero como era de esperar, después de pasar por una batalla tan feroz, su cuerpo no se movía como ella quería. Ella no tenía suficiente prane, y en todo caso, quería evitar luchar tanto como sea posible. Aunque Saya no lo demostraba en su cara, era probablemente lo mismo para ella también. Dicho esto, si dos chicas caminaran en la zona de reurbanización, habría chicos que buscarían pelea con ellas. Debido a que no había demasiados compañeros persistentes hasta ahora, de alguna manera se las arreglaron, pero la hora actual era todavía las 6 de la tarde y no sabían lo que sucedería después de que cayera la noche. Si supieran que sus oponentes eran Sasamiya Saya y Todo Kirin de Seidokan, probablemente no harían algo como buscar pelea con ellas tan fácilmente. Después de todo, estaban entre los 4 primeros de este Fénix, pero como Claudia sugirió, ambas chicas se pusieron sombreros para ocultar sus ojos y se pusieron vestimenta de civil para evitar destacar tanto como sea posible. A menos que uno fuera a echar un vistazo más de cerca, no serían capaces de decir quiénes eran. Es Hayato. Allí, Saya recibió una llamada en su terminal portátil. Saya, Kirin-chan, ¿cómo está su situación? Lo siento. Todavía no hay ninguna pista. Ya veo, sí, entendido. Pero, no exageren, ¿de acuerdo? La pierna de Kirin-chan está en muy mal estado, también. No es cierto. Estoy bien.
Ante el comentario de Hayato que hacía parecer como si estuviera viendo la situación actual, Kirin apresuradamente negó con la cabeza. A pesar de que ella creía que estaba equivocado acerca de la situación, ella estaba feliz de que Hayato estuviera preocupado por ella. Por cierto, si estás entrando en contacto con nosotros así, eso significa que su encuentro ya ha terminado. Sí, gracias a su ayuda, vamos a la final. Gracias. Ante esas palabras, Saya y Kirin se miraron y sonrieron. También vamos a prepararnos para partir de inmediato, así que puedes enviarnos los datos. Entendido. Ella envió los datos de los mapas con marcas en las partes donde habían revisado. Senpais, tienen el encuentro final de mañana, así que por favor no exageren. Demasiado. Ja ja ja, está bien. Pues bien, nos vemos luego. Inmediatamente después de responder, cortó la comunicación. Con Hayato y Jules uniéndose, se volvería mucho más fácil. Sin embargo, encontrar a Flora dentro del tiempo seguiría siendo bastante difícil. Todavía había muchos lugares que tenían que buscar. Vamos, Kirin. Sí. Alcanzando a Saya, que comenzó a caminar, Kirin asintió enormemente. De todos modos, sería inútil pensarlo más. Como dijo Saya hace un momento. No podían hacer nada más que eliminar progresivamente los lugares posibles. Pero, me alegro de que los senpais ganaran y avanzaran a la final de forma segura. Es natural si es Hayato. En la respuesta de Saya, una ligera falta de orgullo podía ser detectada. La siguiente es la final por fin, G. Sin embargo, creo que incluso para Hayato, será difícil ganar contra esos tipos sin ser versta. Tienes razón. Kirin y Saya conocían más que nadie la fuerza de los oponentes contra los que Hayato y Jules lucharían en la final. Lo que es más, con su rápida velocidad de aprendizaje, Argy y Rimsey, que mostrarían en la final, probablemente llegarán a ser mucho más fuertes que en la semifinal. Entonces, los pies de Saya se detuvieron de repente. Saya-san. Cuando se dio la vuelta, Saya miró hacia abajo inmóvil. Kirin. Y con una pequeña, voz temblorosa, llamó el nombre de Kirin. Es frustrante, dijo Saya, terminando su declaración. Justo en ese momento, la frustración que Kirin también estaba limitando en su pecho se encendió. Sí. Apretando sus puños, su voz temblaba como la de Saya, y ella solo logró esa corta respuesta. Así las dos chicas estaban de pie, inmóviles y en silencio. Antes que mucho tiempo pasara, Saya se frotó los ojos, levantó la cabeza y dijo, vamos. En este momento, todavía hay cosas que podemos hacer. Kirin asintió mordiendo sus labios, y siguió a Saya, que comenzó a correr. Parece que todavía no hay progreso. Sí, lo he oído. Al comentario de Hayato, Jules, que estaba apoyada en la pared de la sala de espera, respondió de manera cortante. Después de la semifinal, Hayato regresó a la sala de espera y se contactó con Saya primero, pero como esperaba, parecía que aún no habían encontrado nada que pudiera ser una pista. Por cierto, se habían saltado la entrevista al ganador como de costumbre. No tenían tiempo para eso, estarían atados a hacer preguntas acerca de ser versta de todos modos. No podían contestar o responder a eso imprudentemente, ya que no podían pensar en una buena excusa, tampoco. Bueno, en ese caso, no se puede evitar. Deberíamos salir también. Dijo Jules, que ya no podía contenerse, quedarse quieta. Tienes razón. Hayato miró la hora. Ya que la final de mañana era alrededor del mediodía, Hayato y Jules solo tenían un poco menos de 18 horas restantes. Debido a que no se les permitió retirarse. Al menos Hayato y Jules deben, por cualquier medio posible, volver a esa hora. No, después de considerar los diversos exámenes antes del partido, si es que no regresaran al salón al menos un par de horas antes, no tendrían tiempo suficiente. Por esa razón, tenían un poco menos de tiempo restante. Un sonido de un ligero golpe de repente resonó. Hola. Felicitaciones por su clasificación a la final. Eishiro, que entró a través de una entrada alternativa, miró las caras de Hayato y Jules con sorpresa. ¿Qué? ¿No es ese un estado de ánimo bastante sombrío para las personas que fueron capaces de avanzar a la final de forma segura? Hay algunas circunstancias, ¿ves? Aunque Hayato hablaba ambiguamente, Eishiro parecía haber adivinado la situación en cierta medida con solo eso. Bueno, realmente no les obligaré a decirme, pero si puedo serles de ayuda, voy a cooperar. Al oír estas palabras, Hayato y Jules se miraron. Ellos no quieren involucrar a más personas que no participaban, pero era cierto que querían ayuda. Aunque Jules pareció dudar un poco, ella sintió ligeramente en poco tiempo. Yabuki, antes de eso, me gustaría confirmarlo, pero... Lo sé. No voy a hacer un artículo sin permiso.
Eishirou respondió mientras lentamente agitaba las manos. Entonces, ¿qué pasó? En realidad. Cuando Hayato explicó de forma concisa la situación, Eishirou contempló con una expresión seria. Era la primera vez que veía a Eishirou con una expresión como esa. Ya veo, como la presidenta supuso, no hay duda de que Dirk Everwine es el cerebro. ¿Sabes mucho sobre Grimalkin? Ante esa pregunta, Eishirou sacudió lentamente la cabeza. No. Acerca de eso, incluso entre las organizaciones de espionaje de cada academia, su confidencialidad es la más alta. Por ejemplo, hablando de la más extrema, los 9 hijos del dragón de World Dragon es primero, y se dice que Benetnas de Queen Ball ha reunido a los expertos de control de información. Sin embargo, hablando a la inversa, significa que tal reputación se conoce realmente lo suficientemente bien como para que pueda ser clasificado al menos, no. No existe tal información sobre Grimalkin. Ya que el bien informado Eishirou fue tan lejos como para decir eso de ello, probablemente era algo serio. Siendo ese el caso, si es posible, son personas con quienes no quiero involucrarme, pero, circunstancias son circunstancias, bueno, no se puede evitar. Estoy bien informado sobre la zona de reurbanización, si es solo buscar el lugar donde esa niña está, entonces te ayudaré. Por supuesto, eso será suficiente. Sí, si incluso encuentras el lugar, simplemente deberías dejarnos la lucha a nosotros. Preferiría evitar envolverte en la lucha. Añadió Jules con una sonrisa oscura. En esa sonrisa estaba la fuerza que realmente podría convertir a un criminal en cenizas. Estoy agradecido por eso, es lo que me gustaría decir, pero para un débil estudiante común y corriente como yo, solo quiero un seguro extra. Cuando Eishirou murmuró eso, sacó su terminal portátil y empezó a buscar algo. El número de esa persona está, Recuerdo haberlo registrado. No entiendo ni un poco, pero el tiempo es valioso ahora. Si es probable que tome tiempo, vamos a tomar la delantera. Incluso con Jules instándole así, Eishirou se encogió de hombros mientras sonreía con ironía. Muy bien. Bueno, voy a ver qué puedo hacer por mi parte, pero no esperes demasiado. A Hayato, que estaba observando ese intercambio, de pronto se le ocurrió una idea. Ya veo. Jules, también quiero ponerme en contacto con otra línea, solo un momento. Otra línea, dices. Jules sospechosamente frunció el ceño. Después de comprender de inmediato sus intenciones, ella puso una mano en su cintura y mostró una expresión complicada. No me importa, pero, creo que preguntarle será inútil. Creo que va a ser difícil, pero podríamos obtener información que pueda llevar a una pista. Por el momento, voy a preguntar para ver lo que dirán. Después de responder, Hayato sacó su terminal portátil como Eishirou. El lugar de encuentro señalado fue una cafetería sombría en las afueras de la zona comercial. Mientras estaba sentado en el asiento trasero junto a una pared, como se le dijo, una voz baja de una mujer con calma sonó desde atrás. Así que, viniste. Ah, no voltees. En conformidad con la dueña de la voz, Irene Ursais expresó su agradecimiento sin dejar de mirar hacia adelante. Entendido, pero hubiera estado bien, incluso si venías hasta aquí. ¿Eres idiota? No podemos hablar de tal cosa. Cosa a través de comunicaciones electrónicas. Piensa en mi posición, también, caray. Ella dijo con una voz asombrada. Lo siento. Bueno, está bien. Por lo tanto, voy a decirlo desde el principio. No oirás nada de mí. Ya veo. Aunque lamentable, era la respuesta que Hayato esperaba hasta cierto punto. Pensó que si era Irene, que estaba bien informada acerca de las circunstancias de LeWolf, podría saber algo sobre este asunto, pero el hecho de que Irene estaba bajo control de Dirk incluso ahora no había cambiado. Era consciente de que ella no estaba en condiciones de cooperar en un momento dado. No me malentiendas. No es como si se me fuera prohibido hablar por ese bastardo de Dirk. Es más bien lo contrario. Lo contrario. En primer lugar, este asunto es sin duda obra de Dirk. Es probablemente correcto asumir también que Grimalkin está involucrado. Pero tal cosa, incluso tú lo notaste de inmediato, ¿verdad? Entonces, después de seguir esa línea de pensamiento, es probable que pienses que va a ponerse en contacto conmigo, que soy tu única intermediaria en LeWolf. Dejando de lado el hecho de si voy a cooperar, eso es. Ya que era cierto, Hayato dio una pequeña inclinación de cabeza. ¿De verdad crees eso, que Tyrant no llegó ya a esa conclusión? Ah. Ahora que ella lo mencionaba, sin duda era así. No había manera de que ese joven que se destacaba en planes y estrategias no fuera capaz de notar una cosa tan simple. Sin embargo, no he recibido ninguna notificación.
en otras palabras, ese tipo. Sabe que la cantidad de información que tengo no sería de ninguna utilidad. Irene continuó con un tono un tanto frustrado. En primer lugar, como ya he dicho antes, nosotros, los protegidos de Dirk y Grimalkin, somos completamente diferentes organizaciones. Por mi parte, yo también poseo información sobre los gatos, al menos hasta cierto punto, pero incluso eso no es algo confiable. Había un fuerte poder de persuasión en las palabras de Irene. Debido a que Irene estaba en estrecho contacto con Dirk, ella probablemente conocía su capacidad también. Al final, eso significaba que no había otro método que buscar a pie. Solo haber entendido eso, podría ser considerado como mejor que nada. Entendido. Gracias, realmente nos ayudaste. Espera, Amahiri. Irene detuvo a Yato, que estaba a punto de dejar su asiento. Es cierto que no tengo ninguna información. Pero, si estás bien con una conjetura, puedo contarla. Una conjetura. En últimas consecuencias es solo una suposición. No hay evidencia. Aún así, está bien. Claro. En este momento, querían una pista, aunque no fuera muy grande. Ustedes se han limitado a los edificios abandonados de la zona de reurbanización y buscaron allí, ¿verdad? Ah, sí. Estamos buscando por los lugares que Claudia eligió. ¿Y qué? ¿Qué? Si se piensa normalmente en ello, es probable que sea correcto. También utilizamos esos lugares para misiones, y, de hecho, también hemos escuchado que los gatos los usan de escondite. Pero, pensé que era un lugar delicado cuando se trata de secuestros. ¿Qué quieres decir? Cuando Irene dejó escapar un gran suspiro, continuó sus palabras. Incluso cuando utilizan un edificio allí como su base, normalmente se mueven al cabo de un corto periodo de tiempo. No es un lugar que puedan utilizar durante mucho tiempo. Ah, porque hay peligro de colapso o algo así. Ciertamente, no se sentiría bien estar todo el tiempo en un edificio abandonado que podría colapsar en cualquier momento. Si fuera solo por eso, creo que simplemente habría que reforzarla. La primera razón es la guardia cazadora. Irene resopló con un sonido bajo de espaldas. Esos tipos no son idiotas. Ya que saben que ese lugar se ha convertido en el lugar de reunión de criminales, periódicamente patrullan. Por supuesto, no es como si bien recorrieran toda la zona, pero hay un montón de gente entre ellos con la habilidad de detección. Ese lugar no es apto para un crimen como el secuestro, donde uno tiene que esconderse en el mismo lugar durante un cierto periodo de tiempo. Ahora que lo pensaba, había oído que, Jack Strigue y Dante con habilidad de detección se requerían al formar un equipo en la organización policial y militar, eran tratados bastante bien. No es como si no existiera un método para engañar a las habilidades de detección, pero requeriría tiempo y esfuerzo. Ya que es básico para un gato ejecutar sus misiones en solitario, que tenga cuidado hasta ese punto o no, no lo sé. En otras palabras, piensas que no es un edificio abandonado donde el criminal yace escondido. Solo digo que también existe esa posibilidad. Irene eligió cuidadosamente sus palabras. Entonces, en caso de que tengas razón, ¿dónde rayos se esconderían? No lo sé. Sin embargo, para ti el área más problemática es probablemente Rotlicht. El distrito de entretenimiento, Rotlicht. Ese lugar que estaba ubicado en el borde exterior del área de reurbanización parecía ser un lugar que tenía algunas interesantes actividades. 2. Aunque dicho esto, solo lo había escuchado de otros, y aún no había puesto pie allí. 2. NT. Rotlicht es alemán y significa luz roja, red light, en español se entiende mejor como zona roja. Si se trata de edificios abandonados, serías capaz de ir buscando como quisieras, pero en Rotlicht, las tiendas están amontonadas independientemente de legal o ilegal. Ustedes no pueden irrumpir deliberadamente allí, ¿verdad? Así es, pero en ese caso, eso significa que hay otro conspirador que los está escondiendo, ¿verdad? Pero no dijiste hace un tiempo que los gatos básicamente se mueven solos. Por supuesto, para esos chicos, la única cosa que no deben hacer es dejar que la conexión a la academia sea revelada. Definitivamente, no usarán el nombre de LeWolf o intermediario de Dirk. Sin embargo, siempre y cuando se pague dinero, estarán dispuestos a hacerlo. De lo contrario, también existe la opción de la fuerza bruta. Ya veo. Pero, incluso si me preguntas cuál es cierto que el uso de un edificio abandonado adecuado es bastante seguro.
Sin embargo, esto es, al final, una conjetura, después de todo. Aún así, lo que dijo Irene tiene sentido. A pesar de que no tenían suficiente ayuda, Rotlick también se debía poner en el rango de búsqueda. Gracias. Voy a tomar lo que dices en consideración. Cuando Hayato dijo eso, esta vez con seguridad él salió de su asiento. Haz tu mejor esfuerzo. Y una cosa más. En el momento en que ella se fue, Irene de repente puso algo en la mesa. Este es un regalo de Priscila. Después de recibir el pequeño paquete, Hayato salió de la tienda. Cuando comprobó el contenido después de caminar por un rato, se encontró con una comida ligera en la que queso, jamón curado, verduras y Similares estaban contenidos. Esto es de gran ayuda, ya que probablemente no tendría tiempo para tomar tranquilamente una comida a partir de ahora. Estaba francamente agradecido por este regalo. Tendría que dar las gracias a Priscila por ello más tarde. Bueno, por el momento, debo hablar de esto con Jules. Si ellos también tenían que tomar la posibilidad de Rotlick en consideración, podría ser necesario reconsiderar la distribución de personas. Hayato sacó su terminal portátil y marcó el número de Jules. Por cierto, maestra, aunque estoy muy agradecido, yo, por todos los medios, quiero pedir algo. Está bien. Academia Yekant, laboratorio de Ernesta, en el sótano del edificio de investigación de la academia. Mientras que una máquina de control automático se movía inquietamente, Ardi, que yacía en el centro, habló con un tono algo serio. ¿Hm? Es muy raro para ti pedir algo, Ardi. Ernesta, que estaba presionando varios teclados ópticos en la sala de control, que estaba separada por vidrio duro reforzado, respondió sin dejar de escribir. Aunque digo eso, tengo mis manos llenas con Rinzi ahora, por lo que espera solo un poco. Rinzi estaba acostada junto a Ardi y Ernesta se centraba totalmente en su reparación por el momento. Después de todo, en comparación con Ardi, el daño de Rinzi era mucho más considerable. Sobre todo porque su brazo izquierdo estaba en un estado casi totalmente destruido, y tenía que ser reemplazado por completo. Ya que el propio Ruin Sarif estaba a cargo de Camila, ella se quedó con su reparación, pero Camilla también debe estar ocupada con el ajuste de las piezas de repuesto, alrededor de este momento, en su laboratorio. En cuanto a Ardi, el daño no era en absoluto despreciable. A primera vista, se pensaba que solo existía el rasguño en la capa exterior de la armadura, pero luego de una inspección más cercana, se entenderá que la rayadura era mucho más profunda de lo que habían pensado. La armadura de los dos era de un acero especial que era uno de los nuevos materiales de alta tecnología, el cual la facción de la Dama Oscura, Soneto, recolectó. Era la esencia de la ingeniería meteórica. Originalmente, uno incluso no debería ser capaz de rayarla con solo un Yontou, pero eso mostró lo verdaderamente aterrador era la habilidad de Todo Kirin. Debo terminar sus reparaciones para la final de mañana. Como era de esperar, incluso voy a tener que desvelarme esta noche. No tengo intención de causar problemas a la maestra. Me preguntaba si sería posible que usted pueda dejar este corte de espada tallado en mi cara. Al oír estas palabras, las manos de Ernesta se detuvieron. Siempre que las reparaciones internas se completen, no me importa. El corte de espada en la cabeza había dañado algunos sensores, pero ya que se completaría solo con la sustitución de componentes, la reparación era relativamente fácil. Pero, vas a tener que dejarme poner refuerzo interior. Muy bien entonces. Ardi asintió con satisfacción. Entonces, ¿por qué expresamente pensaste querer dejar el corte? Es como prueba de esta lucha, por supuesto. Significa que es una decoración de victoria. No es una cosa tan extravagante. Después de reflexionar un poco, Ardi continuó lentamente. Aprendí varias cosas a través de esta batalla. Lo que vi en ese encuentro expuso mi imperfección, no se trataba de simple aprendizaje de datos, pero como los humanos lo llaman. Cierto, crecimiento. Me enorgullezco del hecho de que obtuve un definitivo crecimiento. Quiero dejar una prueba de ello. Maravilloso. Ernesta reflexivamente murmuró. Uno buscaba la perfección debido a su imperfección. Pero no hay una existencia perfecta en este mundo. Por lo tanto, uno nunca podría dejar de evolucionar. Ardi y Rinzi eran, al final, solo los tipos experimentales, pero podría decirse que Ernesta ya se había acercado a la forma completa de las marionetas de tipo autónomo, que eran, en última instancia, su ideal. Entonces, maestra, también tengo una petición.
Rinzi, que estaba acostada en silencio hasta entonces, dijo con voz tranquila. Oh, incluso Rinzi. Bien, bien, puedes decir lo que sea. Mamá se encuentra de buen humor, así que voy a escucharlos tanto como sea posible. Entonces, aunque sea presuntuoso, hablaré. Con motivo de la transferencia del control del límite a Ardí, no tengo ningún problema con la separación de equipamiento, pero... Sí. ¿Y entonces? Puede reducir la cantidad de separación de armadura externa un poco más. Pero incluso ayudaría si solo se pudiera ajustar parcialmente. Ya que, es vergonzoso. Rinzi dijo con indiferencia, con su expresión fría habitual, que no cambiaba en absoluto. Pero, cuando se miraba de cerca, un color de timidez era ligeramente perceptible en su rostro. Sin duda, el aspecto de Rinzi después de que ella transfería toda su armadura externa a Ardí, desde la perspectiva de un humano, estaba bastante cerca de la pura desnudez. Sin embargo, ya que había un problema técnico con eso, no podía cumplir con la petición del Rinzi inmediatamente. Voy a tomar medidas adecuadas. Sí. Parecía que se transmitió el matiz. Rinzi asintió resignada. A diferencia de Ardí, Rinzi era una marioneta hecha con una conciencia más cercana a la de un humano. Originalmente, ese debería haber sido el caso. Incluso en términos de expresión emocional, pero a medida que el experimento daba resultados, era más abundante en caso de Ardí. ¿Cómo esperaba esto es debido a esa cosa? Aún así, hacer una solicitud de este tipo debe ser considerado como un buen crecimiento. Esto también es gracias a Sasami Yasaya-chan y Toudou Kirin-chan. Como era de esperar, parecía que luchar con formidables enemigos es algo que podía hacer que las personas crezcan. Preferiblemente, ella también quería que fuera así durante la final, pero... Me pregunto cómo será. Ernesta recordó el rostro malhumorado de Tairent y profundamente suspiró.